Muy buenos días a todos, en especial a los que os bautizaste ayer. Bienvenidos, hermanos. Si eres católico, desde tu bautizo a tu primera comunión pasan 8 o 9 años. En vosotros es un día, es una alegría. El otro día fui al cine por mi cumpleaños. No es una gran cosa, pero cuando estábamos sin hijos lo hacíamos un montón y ahora que tenemos chiquitines pues ya no lo haces tanto. Lo dejas para cumpleaños y cosas especiales. Fui a ver una película que se llamaba Ready Player One. Perdonad mi inglés de aluche, pero es lo que tiene. Ready Player One. Y, bueno, una película de ciencia ficción, la película da igual, no viene al caso. La cosa es que en esa película sacaron un concepto que me chocó. Hablaban de el creador que odia su propia creación. Y lo dejan ahí, el creador que odia su propia creación. Luego le dan un giro ñoño y lo llevan hacia otra cosa, pero la idea quedaba ahí. El creador que odia su propia creación. Creo que una de las grandes objeciones que la gente tiene al Dios de la Biblia, al Dios que aparece en la Biblia, es precisamente esta. Este Dios que odia su propia creación. Es como que me has creado sin mi propio consentimiento, nadie me ha preguntado si yo quería o no quería existir, me has creado y después me aborreces. Estás todo el tiempo odiándome. Es más, me amenazas constantemente con un juicio eterno, con que me vas a castigar para siempre. En el imaginario colectivo, todos tenemos esa imagen de Dios. Ese Dios constantemente enfadado, constantemente cabreado con nosotros y al que es tan difícil agradar realmente, porque las cosas que pide que hagamos para agradarle son tan ajenas a nuestra naturaleza, tan diferentes, son un rollo. No aportan ninguna luz, ni ninguna vida, ni ninguna alegría a tu vida. Es más, parecen una cárcel, son como una esclavitud y sobre todo son imposibles. Da igual cómo lo intentes o cuánto lo intentes, tú no puedes hacer eso. Tanto es así que la mayor parte de la gente deja de creer en Dios porque no puede. No puede sobrevivir creyendo en un Dios así. Así que dice, no, mira, lo desecho, Dios tiene que ser mentira. No puede ser. Si piensas así, tengo 2 cosas que decirte. 2. La primera es que no eres el único. Ese pensamiento y ese sentimiento es común al corazón de todas las personas. Es un pensamiento muy normal. Y la segunda es que ese pensamiento es el fruto de una semilla de engaño que fue plantada en tu corazón en los albores de la humanidad y que ahora da su fruto, pero es un engaño. Yo solo quiero hacer una cosa esta mañana, nada más que una, y es la que le pido a Dios que haga, y es que Él nos ilumine para deshacer ese engaño, para romper las raíces y que realmente veamos la realidad de quién es Dios y de lo que Dios piensa acerca de nosotros. Continuamos con el libro de Isaías en su capítulo 42. Ya lo tenéis, cuando dejan de sonar las hojas de la Biblia, que ya dentro de nada con los móviles ya no sonará ni una hoja, ¿verdad? Vamos a leerlo desde el 42, capítulo 42, desde el verso 1 hasta el verso 9, que dice así. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega,
el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. En el caso de este pasaje, el capítulo anterior es muy importante para poder entender lo que este pasaje nos está comentando. En el capítulo anterior lo que está viendo es como una especie de juicio. Es como que Dios está llamando a los pueblos a juicios. Dice el capítulo 41, versículo 1, «Escúchenme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio». Dios está diciendo, quiero que habléis y quiero hablar. Quiero que dialoguemos en una especie de vista, una especie de juicio. Lo que Dios les viene a decir, básicamente y en resumen, son dos cosas. La primera de ellas es que Dios juzga las acciones de los seres humanos. Y es así. Dios juzga las acciones de los seres humanos. Y la segunda cosa que les tiene que decir, y es complicada de aceptar y de asumir, es que para emitir esos juicios de las acciones de los seres humanos, Dios está utilizando a otros pueblos como instrumentos, como siervos suyos, pese a toda su injusticia y su violencia, como siervos suyos para ejecutar sus juicios. Cuando las personas sienten la cercanía del juicio de Dios, se aterrorizan. Cuando las personas pensamos en el juicio de Dios, nos aterrorizamos. Y en este pasaje lo que la gente hace es volcarse en la idolatría. Así pues encontramos que los ídolos son el resultado, por un lado, del miedo de las personas, del miedo que sentimos, y por el otro lado, el resultado de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, porque al final los hemos inventado nosotros, con nuestras manos. Siempre que se habla del tema de ídolos, parece que estás hablando del siglo, de hace muchísimos siglos, ¿verdad? Que lo de los ídolos ya pasó. El miedo no ha cesado, el miedo al juicio de Dios no ha cesado. Sigue vivo en el corazón de cada uno de nosotros. Todos seguimos teniendo miedo al juicio de Dios y todos seguimos refugiándonos en ídolos, que son el resultado de nuestro miedo y el resultado de nuestras habilidades. Dios está indignado realmente con estos ídolos que nosotros hemos hecho, indignado. Porque a estos diosecillos que nosotros hemos fabricado y seguimos fabricando a diario, a estos diosecillos les estamos otorgando, por un lado, nuestro temor. Les tenemos respeto a estos diosecillos. Les estamos dando nuestra confianza. Cuando vienen las circunstancias difíciles de nuestra vida, confiamos en ellos, como si ellos fuesen los que nos pueden rescatar. Les damos incluso nuestra admiración, nuestra adoración, nuestra alabanza a estos diosecillos. Incluso les damos nuestra obediencia. Hacemos aquello que tenemos que hacer porque esos diosecillos lo dicen. Y Dios está indignado. Porque Dios está en el cielo mirando alrededor y dice, ¿dónde están esos dioses? ¿No os dais cuenta de que no ven? ¿No os dais cuenta de que no oyen? Así que en este juicio les dice, traedlos al juicio, que vengan. ¿Sabéis por qué les dice traedlos al juicio? Porque no pueden ni andar, no pueden venir solos. Sois vosotros los que los tenéis que traer al juicio, porque no existen. No son de verdad. Nunca, jamás, estos dioses os han dado una palabra de genuina sabiduría. Nunca. Nunca os han arrojado luz verdadera. No pueden daros aquello que pensáis que pueden daros, no pueden. Y lo más importante de todo, nunca jamás os han amado, nunca, porque no tienen alma. Y los dioses sin alma no pueden amar a las personas. ¿Alguna vez acaso han predicho algo y luego se ha cumplido? Les está preguntando Dios. Y dice Dios, ¿los juicios que yo he ido prediciendo los he ido cumpliendo? ¿No es suficiente prueba de que ellos no son verdad? Y yo sí. En contraposición, en este pasaje aparece un pueblo radicalmente distinto. Un pueblo que cuenta con el beneplácito de Dios porque ha hecho un pacto con Dios. Porque hizo un pacto con Abraham. Ayer en los bautismos, no sé dónde está Aarón. ¿Aarón?
escondido ahí. Aarón, sacaste un versículo que viene precisamente de este capítulo 41. ¿Qué versículo era él? El 10, ¿verdad? Mirad lo que dice el 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Frente a esta gente que está abandonada a su suerte por sus dioses, aquí hay un pueblo que tiene un pacto hecho con Dios y que cuenta con la ayuda, con el sustento y con la diestra y con el soporte de la diestra de la justicia de Dios. Claro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo no soy de ese pueblo. Yo no soy un nieto de Abraham. Yo no tengo ningún pacto hecho con mi abuelo que me avale y que diga que yo formo parte de ese pueblo. Si yo al leer ese pasaje me tengo que poner en alguno de los dos lados, me tengo que poner el de los enemigos de Dios. Y como enemigo de Dios, ¿qué puedo esperar? Aparte de su juicio. Nada. Por favor, espera. Espera. El capítulo 42 comienza con dos palabras muy sencillas. Dice, he aquí. He aquí significa lo mismo que mira, fija tu atención, contempla, observa, mira. Es lo que está diciendo. Mira, observa. Porque vienen noticias enormes. Porque vienen noticias brutales. Fija tu atención, abre los ojos bien, porque lo que viene es un cañón. Vas a alucinar con lo que viene ahora. No es la primera vez que dice aquí. No es la primera vez que dice contempla. En el capítulo 41 lo ha dicho al menos 2 veces. La primera lo ha dicho para decir contemplad a los ídolos. Miradles. ¿No veis que no son nada? ¿No veis que realmente están vacíos? Y la segunda vez lo ha utilizado para decir contemplad a los idólatras. Mirad sus vidas. Mirad lo que los dioses están haciendo, cómo los están convirtiendo en mis enemigos. Contempladlos. Y ahora que habéis contemplado esas dos cosas, contemplad una cosa totalmente distinta. Contemplad a mi siervo. Mi siervo. Decía que Dios utiliza en algunas ocasiones algunas naciones como instrumentos de su justicia, como ejecutores, si quieres llamarlo así, de la justicia divina. Y en ese sentido son siervos. Está diciendo, ahora traigo un siervo, pero traigo un siervo totalmente distinto a esos. Dice el versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. No es un siervo al uso como aquellos siervos, es un siervo en el que Dios encuentra contentamiento. Es un siervo al que Dios quiere, al que Dios ama, al que Dios aprueba. Es más, dice, mi espíritu está sobre él, la presencia del mismísimo Dios está constantemente con este siervo. Mirad a este siervo que traigo, al que yo quiero, al que yo amo y al que yo apruebo. Dice el versículo 2, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No será como estáis acostumbrados. Va a ser un siervo que va a traer un ministerio humilde. Él no viene aquí a dar voces, no viene aquí a hacer que los focos le alumbren y a echar la luz sobre sí mismo. No viene aquí a gritar más que otro para ser escuchado, no viene a llamar la atención con publicidad y a decir, mira, aquí está este, no como los reyes de aquel entonces. Este siervo no viene de esa manera. Dice el 3, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. La caña cascada es un bastón. Tú imagínate un bastón que está medio roto. ¿Te apoyarías en un bastón que está medio roto? ¿Y para qué vale ese bastón? Pues aunque no valga para nada, Jesús no viene a terminar de romper, el siervo no viene a terminar de romper ese bastón. Un pábilo es una mecha que está constantemente encendida y que sirve para encender fuegos. Esa mecha está echando humo porque está a punto de apagarse, a punto de extinguirse. Jesús no viene a terminar, el siervo no viene a terminar de apagar esa mecha que está humeando. No es un ministerio de remate, de venir aquí a rematar las cosas. Viene con una actitud de siervo humilde. Pero ojo, porque el que viene es lo suficientemente tenaz como para no cansarse y no desmayarse hasta que consiga su obra. En nuestras Biblias estas palabras no parecen tener relación, pero en realidad en el hebreo sí. Y cuando dice que no se cansa, está haciendo la referencia con el bastón que se rompe, que se quiebra. Y lo que está diciendo es, ante las circunstancias de la vida que han hecho que otros se rompan,
este siervo va a ser capaz de resistir. Y cuando dice que no desmayará, está haciendo referencia a ese pábilo que está humeando y que está a punto de agotarse, de extinguirse. Y está diciendo, ante las situaciones y circunstancias que han hecho que el pábilo de otros esté humeando tan solo y vaya a apagarse, él va a permanecer, va a seguir adelante. ¿Y cuál es la misión de este siervo? La misión de este siervo es traer justicia. Te lo dice en el 1. Él traerá justicia a las naciones. Te lo vuelve a decir en el 3. Por medio de la verdad traerá justicia. Y te lo vuelve a decir en el 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. La misión de este siervo de Dios, del siervo que Dios trae, es traer justicia. Por un lado, y pensando en este juicio que suponía el capítulo 41, en el que Dios había llamado a los pueblos a un juicio, lo que viene a traer es un veredicto final. Viene a traer un veredicto sensato, viene a traer la realidad. La realidad de lo que Dios es. Viene a decir, no, dejad de pensar que Dios es uno más entre todos vuestros dioses. Dejad de ponerle a la altura de otras cosas o dejar de inventar cosas acerca del propio Dios. Esta es la realidad de Dios que ese siervo viene a revelarnos. Y por otro lado viene a revelarnos la verdad acerca de nosotros mismos. Y no se va a callar, No va a dar por injusto, por justo al que realmente es culpable, ni va a dejar de meter el dedo en la llaga por muy difícil que sea o políticamente correcto. Viene a decir cómo es la realidad de Dios y viene a decir cómo es la realidad de nosotros mismos. Además viene a traernos la verdadera ley de Dios, la verdadera explicación de la ley de Dios. Viene a decirnos en esto consiste la justicia. Esto es lo que Dios pide y demanda de su creación, de los seres humanos, de vosotros. Y en una manera mágica, en una manera que supera nuestro entendimiento, viene a otorgar justicia a las naciones, a regalar justicia a las naciones. El versículo 5 es precioso. Me encantaría poder hablar muchísimo más acerca de él, pero no voy a poder entrar mucho. Dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Concebimos a Dios como una especie de relojero, ¿no? Como una especie de creador que ha hecho una donación divina de vida inicial a su creación y luego su creación vive independientemente de él. Este texto, y si lo estudias bien lo verás, lo que viene a afirmar es que nuestra existencia entera se sostiene única y exclusivamente por el amor de Dios. Si tú respiras, si tu corazón late, si el mundo gira, si las plantas crecen, si los humanos nacen y mueren, si sucede cualquier cosa, es porque constantemente Dios está regalándonos eso como muestra de su amor. Es Dios quien lo hace. No hay ningún otro. No hay ningún diosecillo que sea el que lo haga. Y tampoco hay ninguna teoría extraña que diga que es al margen de Dios que esta vida surge. No, es Dios el verdadero dador de vida, el que con su amor nos sustenta cada día. Y yo me hago una pregunta. ¿Es posible que ese Dios que nos ha regalado la vida, que con su amor nos está sustentando, por el cual nuestro corazón late y nuestros pulmones respiren, se olvide de nosotros? ¿Es posible que tan solo nos odie y que coja unos poquitos escogidos y diga, sí, vosotros sí, pero el resto no? No tenéis ningún tipo de oportunidad. ¿Es realmente esto posible en Dios? Como respuesta, el versículo 6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Hasta ahora estaba hablando del siervo y ahora está hablando al siervo. Le está confirmando la misión que este siervo tiene. Y dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré, y aquí viene lo interesante, y te pondré por pacto al pueblo. Te pondré por pacto al pueblo. ¿A qué pueblo? ¿De qué pueblo está hablando? ¿Está hablando otra vez de los nietos de Abraham? Pues podríamos pensar que el autor, el que ha escrito este texto, ha puesto simplemente palabras una detrás de otra sin sentido. Yo creo que no lo ha hecho así. Y si miras el versículo 5, dice, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella. Y me parece un juego de palabras. ¿Quién es el pueblo que mora sobre la tierra? ¿Quién es el pueblo que recibe el aliento y que vive encima de la tierra? Todos los seres humanos. Todos los seres humanos han recibido el aliento de parte de Dios. Todos.
son el pueblo de Dios en ese sentido. Y lo que este siervo viene a hacer es traer un pacto para todo el pueblo, para ti y para mí, aunque no seamos nietos de Abraham. Un pacto, porque claro, me dirás, sí, lo del pueblo lo he entendido, pero ¿qué es un pacto? ¿De qué se trata un pacto? Un pacto es lo que había hecho Dios con Abraham. El pacto es el gran protagonista de la historia de Israel, desde Abraham hasta Moisés. El otro día, cuando Jorge nos daba el libro de Éxodo en el estudio, hablaba de la importancia de ese pacto que ellos habían recibido. Un pacto es la decisión libre de Dios de tomar a un pueblo para sí y guardarlo, de ser su Dios y redentor, y de llevarles a una vida de libertad y obediencia. Un pacto es, si lo quieres, más resumido, el versículo favorito de Aarón. Eso es un pacto. Que Dios ha decidido libremente y voluntariamente coger a este pueblo, guardarlo y preservarlo. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de este siervo con todo aquel que quiera. Hablábamos de que Dios tenía unos siervos que eran ejecutores de su justicia y que venían de una manera determinada, ¿no? Lo que venían era a traer castigo de parte de Dios. Venían a traer castigo, a traer disciplina, a traer reprensión por parte de Dios. Este siervo ya hemos dicho que es muy distinto a los siervos a los que estábamos acostumbrados. Este siervo, en vez de venir a traer castigo, lo que viene es a traer misericordia. Viene a traer misericordia. Dice el versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos. Un ciego no es ciego porque quiera. No es que no quiera ver, aunque nosotros digamos, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Un ciego es ciego por una imposibilidad física. Por mucho que él abra sus ojos no son capaces de ver. Lo que Dios le está diciendo a su siervo es, vienes a traer misericordia y vienes a suplir las incapacidades personales de la gente. Todo aquello que no pueden por su naturaleza, tú vienes a suplirlo en su lugar. Dice el siguiente, para que saques de cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Viene a traer libertad, viene a romper barrotes. Viene a sacar de la cárcel, de esas cárceles que nosotros mismos, con nuestras propias habilidades y toda nuestra sabiduría, nos hemos creado y que toda esa maldad nos ha esclavizado con el pecado. Viene a romper todas esas cárceles y a otorgarnos libertad. Y decía el propio versículo 6, por luz de las naciones. Viene a traer luz a las naciones. Estas naciones que están tan confusas porque sus ídolos no son capaces de aportarles sabiduría, ni una guía, ni una dirección real, en vez de eso lo que viene es a traer luz de verdad, a decir, mirad, este es el camino, es por aquí, esta es la verdad, es por aquí por donde tenemos que ir. A lo mejor te queda alguna duda de quién es este siervo, aunque he hecho bastantes spoilers y lo he ido fastidiando constantemente. Mateo lo tenía súper claro. Mateo coge este pasaje literalmente, tal cual, y se lo da a Jesús. En un momento dado en el que Jesús no quiere que su ministerio se haga famoso por los milagros, sino por lo que el ministerio representa en sí. Y Mateo dice, esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando decía de Jesús esto. Él lo tenía claro. Los ciegos, que un ciego en un sitio en el que no hay seguridad social es un indigente, porque no puede trabajar y depende de la misericordia que el resto tengan con él. Esos ciegos que vivían pidiendo limosna a los bordes y que eran unos apestados sociales, aquellos ciegos que recibieron las manos cariñosas de Jesús, tocándoles y devolviéndoles la vista, esos también tenían muy claro quién era este siervo y decían, es Jesús. La gente que vivía en cárceles por su situación personal, incluso por demonios que les atormentaban, que estaban encerrados, esa gente tenía muy claro que este siervo era Jesús, porque vieron y vivieron en su propia carne cómo Él los había liberado. Probablemente tú tengas muy claro, por la experiencia personal y por lo que Dios ha hecho en tu vida, que Jesús era este siervo. Incluso el propio Jesús afirmaba de sí mismo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, con lo cual Él sabía que había venido a ser luz para las naciones y que Él era el siervo del que estaba hablando este pasaje. Hay una cosa común a estos ejecutores de la justicia que Dios utilizaba como siervos, y es que aunque en un momento dado ellos estaban dándole cera al pueblo de Israel,
porque estaban emitiendo los juicios de Dios al pueblo de Israel o a cualquier otro, porque Dios gobierna la historia del mundo y es el que la lleva a su punto culminante cuando Él quiera y como Él lo decida. Estos pueblos después también eran juzgados por su propia maldad y por lo que habían hecho y también recibían un castigo. Pero este siervo es diferente, porque él tiene toda la complacencia de Dios, él tiene todo el amor de Dios, él lo ha hecho bien. Él ha cumplido la justicia eficazmente, él es justo, ha cumplido toda la ley. Entonces él realmente viene a ejecutar justicia, pero ¿qué tipo de justicia puede sufrir? Ninguna, ¿no? No sería lógico que él sufriera justicia. Y sin embargo, si este siervo era Jesús, ¿cómo murió Jesús? Ajusticiado en una cruz. Por su culpa. ¿Lo hizo por su culpa? ¿Él tenía algún tipo de culpa para hacerlo? No. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Él ha venido a traer justicia, pero ha venido a traer una justicia diferente. Él ha venido a traer justicia sobre sí mismo. Ese siervo ha venido a traer justicia sobre sí mismo para regalarte justicia a ti. Para que tú puedas ser justificado delante de Dios. Para que tú puedas pasar a vivir bajo su ley. Empecé con una película y voy a terminar con otra película. La película se llama El Renacido. No sé si la habéis visto. Es una película por la que por fin a Leonardo DiCaprio le dieron un Oscar que llevaba tiempo buscando. No quiero hacer mucho spoiler de la película por si no la has visto, porque es un peliculón, pero sí hay algo que necesito decirte. El mismo día que vi esta película que comentaba antes de Ready Player One y esa noción de un Dios que odia su propia creación, por la noche cuando los chiquitines estaban en la cama vi esta otra del Renacido. Hay un momento en el que él está impedido, no puede moverse y tampoco puede hablar y ve cómo su hijo es asesinado cruelmente. Claro, imagínate que estás viendo cómo tu hijo es asesinado cruelmente y no te puedes mover y no puedes hablar. Tiene que ser muy difícil como actor interpretar eso, ¿verdad? Pues la cara de Leonardo DiCaprio se merece un Oscar. Los ojos se le salen de las órbitas. Puedes leer la rabia de su cerebro a través de sus ojos. Ver los espumarajos de la boca de alguien que no puede hablar y puede moverse, pero que destrozaría el mundo entero por evitar lo que está sucediendo. Me dejó mal cuerpo. Al día siguiente abrazaba a mi hijo Mateo con todas mis fuerzas. Pensaba yo, nunca jamás dejaría que hicieran daño a mi hijo. De hecho, lo que me quita el sueño es pensar que yo no estoy en todas partes para controlar eso siempre. Y lo que me quita el sueño es que dependiendo de cómo sea el enemigo, a lo mejor no tengo capacidad para enfrentarme a ese enemigo y no puedo protegerle del dolor. Ahora, si yo estuviera en todas partes, si yo tuviera todo el poder, ya te digo yo que quemaría el universo entero, lo quemaría entero, antes de permitir que nadie le hiciera daño a mi hijo. Dios nos odia. Dios nos odia. Esa es la mentira que está en nuestro corazón. ¿No lo entiendes, merluzo? ¿No lo entiendes? Dios ha tenido que elegir entre castigar a su hijo y castigarte a ti, y ha elegido castigar a su hijo. Dios ha tenido que elegir entre amar a su hijo y amarte a ti, y ha elegido amarte a ti.